un martes más podemos estar compartiendo con ustedes este tiempo, un martes más donde Dios nos permite en su gracia, en su misericordia, poder nuevamente salir al aire a través de esta radio FM LIM 107.3 y estar compartiendo las verdades de la palabra de Dios para la familia específicamente y para todos, para todo aquel que esté escuchando hoy la radio y también se esté conectando a través de los distintos medios de comunicación que tenemos, que Dios nos ha provisto también en su misericordia, nos ha provisto también poder estar saliendo no solamente a través de la frecuencia modulada de esta radio, sino también a través del Facebook, a través de Radio FM LIM 107.3, también estar saliendo en vivo a través de Facebook Live por el canal de la Iglesia Cristiana de la Gracia, la cual nosotros pertenecemos, y digo nosotros porque también, y doy la bienvenida a mi querido hermano Nico, que está en los controles, haciendo que también este programa pueda salir al aire, como todos los martes de 16 a 17 horas. Y estamos saliendo en vivo en el canal de la Iglesia Cristiana de la Gracia, en el canal de YouTube. Ustedes pueden estar buscando ahí en el buscador de YouTube, Iglesia Cristiana de la Gracia, Bahía Blanca, y van a encontrar el loguito de la iglesia en la cual pertenecemos, loguito color negro con letras blancas, Iglesia Cristiana de la Gracia, y ahí pueden escuchar las enseñanzas, los mensajes de todos estos años que en su abundante gracia y misericordia el Señor nos ha estado acompañando, y gracias también a los hermanos que han subido estos videos, no solamente el hermano Nico, encargado de subir y hacer la edición de los videos, sino también en su momento su hermano Nicolás. ¿Te acordás, Nico, cuando estaba Seba? Su hermano Seba, digo, Nico, se me mezclaron los trillizos. Su hermano Seba también nos estuvo ayudando, y creo que también fue el promotor de todo esto para que salga online las grabaciones, las enseñanzas. Así que la verdad que tener estos medios de comunicación nos ha ayudado, y hemos llegado a mucha audiencia, a mucha gente, y también la radio. Qué precioso que es poder estar en radio, porque sabemos que llegamos a muchos lugares, llegamos a muchos hogares, a trabajos, a casas, a personas que están en movimiento, escuchan la radio mientras están haciendo sus labores, y lo mejor, que escuchan la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, el mensaje de verdad, la única verdad, el único camino, verdad y vida se llama Cristo Jesús. Así que, por lo tanto, estamos gozosos de poder utilizar este medio para poder estar cumpliendo esta misión y este propósito. Y hablando de misión y de propósito, estamos en un mes especial celebrando el nacimiento de Cristo, celebrando la Navidad, aprovechando estas fiestas que se hacen en todo el mundo, y lo que nosotros sabemos es que Jesús vino con una misión, y eso es lo que el martes pasado estuvimos viendo. El martes pasado, si ustedes no lo recuerdan o no escucharon el programa queda grabado y lo pueden volver a escuchar a través del Facebook de la radio, Radio FM LIM 107.3, queda el programa grabado, los que salen en vivo, todos los programas quedan ahí, pueden volver a escucharlo, si se lo perdieron, no lo pueden escuchar, y también queda grabado en nuestro canal, no solo en el canal del Facebook de Familias Ancladas en la Verdad, sino también en el canal de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Así que bueno, saludamos a toda la audiencia. Sé que a veces me mandan mensajitos a mi teléfono particular, pero mi teléfono en este momento está siendo utilizado para que salga la transmisión en vivo por YouTube, y no puedo estar chequeando los mensajes, los veo después. Así que si tienen algún mensaje para dejarnos, o tal vez saludarnos y eso, después
se lo pueden pasar a Nico, al hermano Nico, a aquellos que son que nos escuchan, que son parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia, y a aquellos que no, que nos están escuchando ocasionalmente, o nos escuchan todos los martes, o escuchan toda la programación de esta emisora, lo pueden hacer al siguiente número. Anótenlo ahí. Es el 291 5 24 82 52. 2915 24 82 52. Es teléfono Movistar, así que pueden estar mandando mensaje de WhatsApp y bueno, y poder dar su impresión acerca del tema que estamos tratando. Recordemos que ahora hemos hecho una pausa a todos los temas familiares que vamos tratando. Este programa se orienta a poder estar compartiendo, enseñando, dando herramientas para que las familias, el padre, la madre, los hijos, las familias cristianas tengan los elementos necesarios para poder llevar a cabo la tarea de estar compartiendo la palabra de Dios en su hogar, en ese primer ministerio que Dios dio a la iglesia, que es el hogar. Es el primer ministerio, se marca bien en la Escritura, ahí en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dijo que sean una sola carne, y ahí es donde comienza todo, ahí es donde comienza la familia, y creemos que el ministerio principal es el hogar y es la familia, y en este tiempo y hace mucho tiempo atrás está siendo muy descuidado, muy descuidado. Por lo tanto, el foco lo ponemos ahí. Como cristianos creemos que ahí es donde tiene que estar la primera enseñanza, donde el hombre, el padre de familia, tiene que ser el pastor que pastoree en su casa. Si es un cristiano, tiene que pastorear a su esposa, tiene que pastorear a sus hijos, tiene que predicarle el evangelio a sus hijos, y sus hijos tienen que estar escuchando a sus padres y esperamos siempre la obra de Dios que haga un milagro, porque nosotros no podemos estar metiendo a la fuerza el evangelio a nuestros hijos, sino que lo que tenemos que hacer es predicarles la palabra, enseñarles lo que dice las Escrituras y orar al Señor y esperar que el Señor haga su obra como la hizo en cada uno de nosotros. No nos olvidemos que esto es por gracia de Dios, esto es por medio de la fe. Así que de esa manera se comienza, y de esa manera también nosotros estamos llegando a muchos lados, predicando la palabra del Señor, hablando el Evangelio de Cristo. Quiero saludar también a aquellas personas que nos escuchan de la localidad de Médanos, no sé si llega a Médanos, de Cabildo. Tal vez está llegando a Médanos la emisora, no lo sé, pero saludamos a toda la zona de influencia de acá de Bahía Blanca, porque también lo escuchan el programa o la programación, la escuchan vía Facebook, así que llega a todas partes, no solo de Argentina, sino a todo el mundo. Sé que nos escuchan hermanos de Chile, de México, de Estados Unidos, hay muchos que nos están escuchando de Bolivia, de Paraguay, nos escuchan de distintas partes de los países limítrofes de nuestro amado país. Así que bueno, dicho todo esto, comenzamos en este tiempo, en este último día, podríamos decir, este día 22 de diciembre, porque ya finalizaríamos con el tema de Navidad en familia, o Natividad en familia, o Adviento en familia. Estamos celebrando que Jesús vino. Qué precioso es poder celebrar, no solo en diciembre, sino en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, todos los días del año, celebrar que Jesús vino. Porque es un suceso histórico en el cual no ha habido en la historia de la humanidad un hecho como este, que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y nos visitó, vino a este mundo, se hizo hombre, vino a este mundo, habitó entre nosotros y vino para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre, pudiéramos acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios. Y como ya comenté antes, Jesús, cuando nació en Belén de Judea, su misión era la de Jesús, tal cual como el ángel le dijo a María. La misión de Jesús iba a ser salvar al pueblo de sus pecados. Y esa es la misión primordial.
pero a su vez Él tiene una naturaleza, una característica que es el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ahí nosotros tenemos estas características, estas distinciones de nuestro Señor. Pero en primer lugar, Jesús vino a salvar a aquellos que se acercan a Él, que creen en Él, que por la fe creen en Jesús para salvación y perdón de pecados. Para eso vino Jesús, para reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a estar hablando de cómo disfrutamos de las promesas de Dios. Y quiero comenzar con un texto, ¿sí? Y está en la palabra de Dios, en el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2 al 4. Ustedes saben que la Biblia tiene profetas mayores y profetas menores. A veces los profetas menores son olvidados, no nos damos cuenta que están. Tal vez alguno dice, Miqueas estaba en la Biblia. Yo no sabía que que la Biblia tenía un tal profeta Miqueas. Bueno, si no lo encuentra, busquen el índice al principio. Las Biblias todas tienen un índice. Y fíjense en qué página está el libro del profeta Miqueas. Si lo localizó, busque el capítulo 5, el número más grande, y busque de los números chiquititos, busque el versículo 2 al 4, y eso es lo que voy a leer. Y dice así la palabra de Dios. Ahí está hablando el profeta al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está esperando un libertador, porque el pueblo de Dios estaba yendo tras sus pecados, pero a su vez Dios no solamente les iba a traer ese juicio por el pecado, sino que también le iba a dar la salida, la salvación, la respuesta. Y lo que dice acá Miqueas, le dice al pueblo, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y acá empezamos con este texto en el cual vamos a ver cómo podemos disfrutar las promesas de Dios. Y lo que tenemos de Miqueas, lo que tenemos que saber, es que en primer lugar, lo que Miqueas escribe en estos breves capítulos que tiene el libro de Miqueas, son apenas 7 capítulos. Él hace un resumen de la ley que se le había dado a Moisés, al pueblo. Él hace un resumen de la ley. Pero a su vez Miqueas se encarga de denunciar el pecado. Pero a su vez, como acá el versículo 5 está dando el capítulo 5 está dando una esperanza mesiánica, una esperanza de que va a venir un Salvador, un Mesías Salvador. Entonces, vamos a ir desarrollando esto en estos minutos que tenemos por delante, pero antes, mientras ya nos acomodamos, creo que nos acomodamos, ya entramos en tema, ya dijimos lo que vamos a hablar. Quiero repetir los medios de comunicación y vamos a ir a una pequeña pausa musical. ¿Te parece, Nico? Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Quiero dejarles las vías de comunicación para que ustedes puedan estar, si quieren, enviando tal vez alguna pregunta o alguna duda que tengan, o simplemente tal vez decir, va todo ok, vamos bien, estamos escuchando. Bueno, lo pueden hacer al 291 5 24 82 52 291 5 24 82 52. También pueden dejar sus comentarios en el Facebook de Radio FM LIM 107.3 o en el Facebook de Familias Ancladas en la Verdad. Vamos a una pequeña pausa, no se muevan y ya estamos con ustedes.
Muy bien, seguimos en este segundo segmento aquí en Familias Ancladas en la Verdad y antes de seguir con el tema que estamos tratando en este final del mes de Adviento, de esta Navidad en familia, que estamos, este tema que traemos para compartirles, queremos estar dando el libro recomendado de la semana. El libro recomendado de la semana para que ustedes puedan leer y tener en la biblioteca de su casa. Un libro recomendado para que pueda leer la familia y lo pueda estudiar y tener la Biblia enfrente y este libro ahí, pegado, continuamente viendo el Antiguo Testamento. Y el libro se llama El Misterio Revelado. El Misterio Revelado, acá lo voy a poner para que lo puedan ver. El Misterio Revelado es el libro habla acerca de cómo o descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Es muy importante saber que las Escrituras hablan de Jesús. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Y nosotros tenemos que saber y conocer la palabra de Dios, donde en aquellos tiempos también los profetas, los patriarcas hablaron acerca del Mesías, aunque ellos hablaban acerca de cosas que no sabían, inspirados por el Espíritu Santo, ellos hablaban de cosas que iban a ocurrir y que luego ocurrieron después 700 años antes, 900 años, antes no, después, 700 años después, 900 años después, 400 años después. Este libro habla de cómo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Así que es muy importante, porque acá surge la pregunta, ¿alguna vez se preguntaron cuando Jesús se encontró resucitado en el camino a Emaús, en Lucas 24, cuando dice que cuando se encontró con dos de ellos, con dos discípulos, el Señor Jesús dice que le empezó a abrir las Escrituras, para que sepan lo que decían de él? Comenzando por ¿dónde? Por Moisés y los profetas. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, nos hablan de él. Podemos hablar de Cristo y más aún teniendo ya toda la palabra de Dios revelada. Entonces esto es muy importante. ¿Y qué sucede cuando nosotros predicamos y vemos a Cristo en el Antiguo Testamento? Pasa lo que les pasó a esos del camino de Emaús. El corazón empieza a arder. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Dijeron esos dos. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Bueno, este libro, El Misterio Revelado, de Edmund Clowney, es el autor. Es un pastor y profesor y presidente del Seminario Teológico de Westminster de Filadelfia. Así que es un autor, es un profesor y un autor muy recomendado. Tengo varios libros de él, en lo cual me ha ayudado mucho acerca de este tema de ver el panorama del Antiguo Testamento y también ver a Cristo a través de toda la Biblia y predicar a Cristo a través de toda la Escritura. Así que bueno, este es el libro recomendado de la semana. Y seguimos adelante, Nico, seguimos adelante con este tema, disfrutando de las promesas de Dios, cómo en familia podemos disfrutar de estas promesas de Dios. ¿Y dónde comenzó? ¿O dónde ya se decía de la promesa de Dios de que iba a nacer un Salvador, un Mesías, alguien que iba a ser el gobernante de Israel? Y empieza a tirar algunos datos acá el profeta Miqueas. Y es interesante porque Cristo es el sí de todas las promesas de Dios. Cristo es el sí de todas las promesas de Dios. Por tanto, si confías en Él, todas las promesas de Dios son tu herencia. Son la herencia que tenemos en Cristo. Y Miqueas ya ha dejado en claro que Cristo asegurará todas las promesas de Dios para nosotros. Pero ¿cómo nos demuestra esto Miqueas? ¿Cómo nos está demostrando esto? Bueno, cualquier judío en esos días, al escuchar a Miqueas, lo que estaba hablando, predecir la venida del soberano de Belén, quien apacentaría su grey en la fortaleza del Señor, enseguida en quién están pensando, en alguien más cercano.
pensarían inmediatamente en dos personas: el rey David, o a su vez también el hijo de David, el Mesías. Entonces, como que podían ser alguno de estos hombres que sea el Salvador. Tenemos que recordar que el padre de David era efrateo. El padre de David había nacido en Belén de Judea. Y los principales sacerdotes y los escribas del siglo I después de Cristo creían que esta profecía era mesiánica. Entonces, David y el Mesías salieron de Belén. David y Jesús nacieron en Belén. Entonces, hay algo interesante acá, porque también hay por lo menos 3 referencias a David en este texto. Entonces, David era de Belén, y es por eso que Belén es llamada la ciudad de David. David era el soberano de Israel, porque fue el gobernador más poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tercero, David era un pastorcillo cuando era niño, y después fue llamado el pastor de Israel. Entonces, cuando Miqueas da esta profecía, la gente decía, bueno, lo más cercano es David, entonces tiene que ser David. El punto en estas 3 referencias que hacen a David es el siguiente. Miqueas está reafirmando la seguridad de la promesa de Dios para David. Lo que está haciendo Miqueas es reafirmando la promesa de Dios para el mismo David. Recordemos que Dios le dijo a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, le dice lo siguiente: yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Yo afirmaré su trono real para siempre. Tu casa y tu reino, dice un poquito más, durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, lo maravilloso de Miqueas es que afirma la certeza de esta promesa. No en un tiempo donde Israel sobresalía victorioso, sino en un tiempo donde Israel estaba hundido en el olvido. Israel estaba con problemas, Israel se habían rebelado, estaban pecando, y el reino del norte estaba destruido, y el reino del sur iba a ser juzgado por Dios. Entonces las promesas de Dios parecían imposibles. ¿De dónde va a salir un rey de entre nosotros? ¿De dónde va a salir alguien que nos pueda rescatar? El punto del profeta Miqueas era este: la venida de Cristo es la confirmación de las promesas de Dios. El Mesías prometido que iba a nacer, es Jesús, aquel que nosotros hoy estamos celebrando, es ese Mesías prometido que iba a nacer. Ese era el que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y es por eso que Pablo dijo lo siguiente en Romanos, cuando él escribe su carta a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 15, versículo 8, él dice: Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y ahí está entonces, ¿no? Está confirmando, está diciendo, Pablo está tomando lo que del Antiguo Testamento se decía del Mesías, lo que ya Jesús había hecho, lo que ahora Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, la buena noticia de salvación, del Jesús Salvador. Lo que está diciendo, ya esa profecía se cumplió en Cristo. Él es el Salvador. También dijo Pablo en otra de sus cartas, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Son sí en Cristo. Y esto es algo impresionante porque dice que nosotros tenemos esas grandes promesas y que las tenemos cumplidas en Él, las tenemos cumplidas efectivamente en Cristo. Dice acá la Biblia de las Américas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pero a su vez, nosotros queremos encontrar a Cristo en otros lados, queremos encontrar a Cristo en otras partes.
Donde nosotros encontramos a Cristo es en las Escrituras. No es buscando en otras cosas externas de afuera. Lo que nosotros tenemos, y si queremos buscar y encontrar a Cristo, si queremos verdaderamente saber quién es Jesús, lo tenemos todo en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso es lo que dice que tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Y ahora bien, Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces nosotros tenemos las promesas de Dios cumplidas en Cristo. Nosotros tenemos que ver que este tiempo es donde tenemos que estar mirando al Mesías Salvador, porque como entonces la sociedad, cada uno de nosotros, estamos en serios problemas, estamos viviendo lejos de Dios. Nosotros seguimos a Dios de acuerdo a nuestra manera y tenemos que seguir a Dios de acuerdo a la manera que Él dejó establecido en su palabra. No podés ser alguien que dice ser cristiano o evangélico o tal vez católico. No podés ser alguien que cree en Dios a su manera y a mi manera yo lo adoro y a mi manera yo le busco, lejos de lo que Dios dice en su palabra. Si querés conocer a Jesús, sí o sí, tenés que ver lo que dice la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta. Y ahí está la respuesta también en este punto y en este tiempo también. Entonces, si estás en Cristo, si estás en Él por la fe, lo que va a suceder es que vas a heredar todas las promesas de Dios. Por eso Dios llama a sus hijos, los llama para su gloria, los salva, los rescata, los saca de la condición de pecado, los reconcilia con Dios y podemos disfrutar las promesas de Dios. La promesa de Dios es esta cumplida también, que Jesús vino al mundo conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Por lo tanto, son promesas preciosas de Dios. Nosotros tenemos acá que estamos viendo Miqueas, que la predicción de Miqueas se hizo realidad en Jesús. Cuando Miqueas está hablando acá en Miqueas capítulo 5, de ti me saldrá, pero tú Belén, pequeña eres, Efrata, aunque eres pequeña, dice acá, lo que está diciendo es que va a venir un Salvador, un Mesías, el cual va también a ser ese Salvador o ese Mesías que va a salvar a David. No es David, no es su hijo, sino que es un Mesías que va a venir. Entonces, esta profecía y esto que está hablando se cumple en el Señor Jesús. Por tanto, todas las promesas fueron confirmadas. Dios dijo la verdad. Todo lo que Dios habló en su palabra de lo que iba a ocurrir, Dios se lo dijo a los hombres. 600 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Imagínense que Miqueas está escribiendo este libro más o menos 700 años antes de Cristo, entre 640 700 años antes de Cristo. Y lo que Dios está prometiendo, lo cumple en la venida de Jesús. 600 años después nace en Belén de Judea, o 700 años después nace en Belén de Judea el Salvador, el Mesías Salvador, el gobernador, el que los días son, dice, los orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces acá tenemos a nuestro precioso Jesús, que viene y entra a la escena del mundo cumpliendo la promesa de Dios. Y esta promesa es para nosotros. Lo que nosotros estamos hoy recordando es que la Navidad es la gran confirmación de todas las promesas de Dios. Este tiempo donde recordamos el Adviento, la venida de Jesús por primera vez al mundo, que el Hijo de Dios se hizo hombre, es una promesa con siglos de anticipación, y la cual Dios la cumple efectivamente.
Y nosotros a esto no podemos hacer la vista gorda, oído sordo, no podemos negar este suceso que delante de nuestros ojos es real. Los historiadores dicen esto, hablan de esto, los libros y la historia han escrito de esto. Nadie puede negar, inclusive que Jesús vino al mundo. Nadie puede negar. Saquemos la fecha de diciembre, pongámoslo, no sé, en octubre, en agosto, no importa. Jesús vino al mundo. Jesús un día vino al mundo de nuestro calendario y eso es un suceso extraordinario, único, irrepetible. ¿Va a volver a venir nuestro Señor? Sí, va a volver a venir, pero ya no como un niño. Va a volver a venir como el Rey y el Soberano, y todo ojo lo va a ver. Por lo tanto, nosotros hoy, los que creemos en Cristo, por la fe que nos ha dado Él, por medio de estas preciosas promesas también, nosotros somos embajadores, como dice el apóstol Pablo, somos embajadores delante de Dios y rogamos a todos los hombres que se reconcilien con Dios. Si estás escuchando esta emisora, estás escuchando este programa o lo estás escuchando después grabado, este es el mensaje del Evangelio. Si no conoces a Cristo Jesús, si todavía estás viviendo una vida lejos de Él o sin Él, estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto si no tenés a Cristo. No estás viviendo la vida verdadera, podríamos decir. Estar vivo verdaderamente, estar bien vivo, verdaderamente vivo. Estás muerto y te estás engañando a vos mismo. Por lo tanto, el creador de este universo, tu creador, por más que lo nieguen a Dios, Dios es el creador de todos, es el creador de este mundo, es aquel que comenzó este mundo y es aquel que le va a poner fin. Por lo tanto, por más que digan esto es una mentira, esto es un invento de hombres, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el creador y Dios un día le va a poner fin. Él no se va a retraer a las opiniones de la gente. Lo que hacemos negándolo a Él, negando a Cristo, negando al Salvador, lo que hacemos es acumular cada vez más ira para ese día de la ira. Entonces, qué bueno sería, querido amigo, si me estás escuchando, que puedas considerar a Cristo tu Salvador, a Jesús que nació, como dice acá el profeta, en Belén de Judea, como después los evangelios lo relatan, tal cual en esa ciudad, en ese lugar donde lo profetizaron. Ahí es donde nació el Señor Jesús. Por lo tanto, Dios es verdad y todas sus promesas serán realizadas por todos los que confían en Él. Por eso, esto es un gozo inexplicable. Para todos aquellos que nosotros creemos en Cristo, es un gozo verdaderamente inexplicable. Y estamos parados en esto. Fíjense que también dice que de ti me saldrá el ser gobernante. Y es interesante porque la traducción aramea usada por los judíos durante el periodo segundo, del segundo templo, identificaban al gobernante que saldría de Belén como el Mesías que iba a venir y que sería de descendencia real por ser del linaje de David. Entonces ahí ellos tenían que solamente los judíos indagar la genealogía, a ver si aquel que nació en Belén de Judea, que su padre era José y su madre una joven llamada María, él era el Mesías prometido. Y ya habían tenido varias señales acerca de que él podía haber sido el Mesías prometido. No era que no se enteraron, porque estuvieron los sabios del Oriente indagando y buscando dónde había de nacer el Mesías. Los pastores luego pregonaron lo que vieron en el campo acerca de esa aparición angelical. Ellos fueron y dieron las buenas nuevas. Y hermanos y amigos, en aquel entonces no había Facebook, no había WhatsApp, pero las noticias corrían rápido, de pueblo en pueblo, corrían rapidísimo de boca en boca. Así que muchos se podían enterar acerca de ese niño que nació en Belén de Judea, y si lo hubiesen conectado con las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento, enseguida hubiesen dicho, como decimos nosotros, bingo, acá está, es el Mesías, es el Rey prometido, vayamos y adorémosle
y busquémosle y estemos con Él y seamos salvos por medio de Él. Vamos a ir a una pequeña pausa, hermano Nico, ¿te parece? Vamos a dar un respiro, vamos a tomar un poquitito de agua, a calmar un poco la sed en esta calurosa ciudad de Bahía Blanca, este día 22. Paso antes los medios de comunicación. Pueden mandar WhatsApp al 2915-248252, 2915-248252. Vía Facebook, Radio FM LIM 107.3, estamos en vivo, saliendo en vivo, pueden dejar sus comentarios ahí. Brevísima tanda musical y ya regresamos. Ahí estamos viendo una botellita.
Muy bien, seguimos en este último segmento en este su programa Familias Ancladas en la Verdad, y ya estamos llegando al final de nuestro tiempo hablando acerca de disfrutar en familia este tiempo de Navidad, este tiempo donde estamos recordando a Jesús el Mesías, disfrutando de las promesas de Dios, disfrutando de las promesas de Dios. Y cómo nosotros tenemos esta promesa, y ya lo vimos en el segmento anterior, de cómo Miqueas, el profeta Miqueas, avisa y dice al pueblo acerca de ese Mesías que iba a venir, que iba a librar, daba esa esperanza mesiánica, iba a librar al pueblo de sus pecados, o sea, un reinado de un libertador. Y entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque también lo que dice Miqueas y todas las evidencias que da nos hablan acerca del Mesías que nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, en aquel tiempo donde se cumple no solamente la anunciación por medio del ángel, este ángel enviado por Dios a esta joven María, sino también a José, y a su vez también después a distintas personas a lo largo de toda la narración. Nosotros también tenemos una narrativa un poquitito más larga, si ustedes después lo quieren leer, en Lucas capítulo 1, Lucas acomodó los hechos como un historiador acerca de todos los sucesos que rodearon el nacimiento del Mesías. Aún el nacimiento de su primo Juan el Bautista, que era ese Elías que iba a venir, el que iba a preparar el Mesías, el camino a el Mesías, el camino al Señor, el camino a aquel que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces toda la escena se arma no solamente en la parte terrenal, sino también en las profecías, pero todo esto está orquestado, armado, diagramado y puesta en escena por el Dios del universo. El Dios del universo no solo es el creador, sino que es el gran orquestador de todo lo que sucede. Aún nuestros tiempos, nosotros tenemos que recordar que este tiempo nosotros también tenemos que saber que Jesús nació para que el mundo crea, para que el mundo sepa que Él es aquel Mesías prometido. Es aquel que dijo en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Entonces, lo que podemos concluir acá, no solamente de que ya sabemos que la profecía fue cumplida, Jesús nació en Belén de Judea, Jesús fue concebido en el vientre de esa mujer o esa niña, porque todavía era una, podríamos decir, adolescente, una joven que en integridad era intachable casi. Ella era una jovencita en la cual tenían buen testimonio. Y a su vez ella se esforzaba por cumplir los mandamientos del Señor, por estar una mujer que estaba en oración, buscando a Dios. Y ella fue muy favorecida. Y eso es lo que el ángel le dijo, que ella fue muy favorecida al Dios al poner sus ojos en ella. Porque no solamente es ella, había otras mujeres como ella, fieles y piadosas también. Pero al Señor le plació hacerlo en esta jovencita, porque esta jovencita también tenía una descendencia en la cual estaba profetizada que iba a nacer el Mesías, así como José. José era de ese linaje real, de esa línea de David. Por lo tanto, Jesús nace de esa línea. Y así es como comienza, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, con toda la genealogía, y uno dice todos los nombres que hay ahí, ¿no? El libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí empieza con todas las genealogías. ¿Y para qué está esto? Para que el pueblo de Dios, y aún los judíos, pudieran ver que Jesús es el Mesías prometido. Miren, es como que Mateo le dice, miren la línea histórica, miren cada nombre, quién engendró a quién.
Entonces, fíjense que ahí tenemos por último a Jacob, que engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ahí es donde vemos a este Señor y Salvador, Jesús. Ahora, ¿cuál es el tema entonces? ¿Cuál es el tema de lo que nosotros podríamos decir que encierra a Jesús, que encierra el nacimiento de Jesús? El tema es la gracia. La gracia. La gracia es el tema dominante del nacimiento de Jesús. La gracia es el tema dominante para nosotros, para los que estamos en este mundo caído. La gracia es para aquellos que estamos o están alejados de Dios. La gracia es para aquellos que hemos recibido por la fe al Salvador, a Cristo nuestro Señor. El tema de que Jesús vino al mundo es la gracia del Señor. Por eso en el Evangelio de Juan, cuando dice que Él es el pan vivo que bajó del cielo, no encontramos la historia navideña tradicional del nacimiento de Jesús. Juan comienza diciendo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto lo tienen en Juan 1:1. Y en vez de contar la historia de Navidad desde el principio, Juan Juan entreteje la historia de la Navidad con el propósito de la Navidad en todo su Evangelio, en todo lo que es el Evangelio de Cristo. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar, no solamente en buscar cómo pasamos este tiempo, lo que vamos a adornar en nuestra casa, lo que vamos a comer, sino que ver que el centro es el Evangelio. No hay nada más precioso este mes, cuando nosotros tenemos la posibilidad de adornar nuestras casas, de hacer cosas inusuales que no hacemos todo el año. Tal vez estamos dando una demostración al mundo que esto es un evento importante también para nosotros, porque un día nació Jesús. Y cuando en aquel entonces nadie lo esperaba, nadie lo estaba recibiendo, nosotros ahora somos conscientes que Jesús un día nació y sí queremos darlo a conocer a otros. Sí queremos darlo a conocer con una casa adornada, con luces, con lo que le podamos poner a la casa para embellecerla. Y esto no tiene que ser el centro. Yo eso lo quiero repetir, no tiene que ser el centro, gastar dinero para eso, no, sino simplemente hacerlo de una manera sencilla, con lo que nosotros podamos tener, pero que nosotros podamos esperar también esa mesa, ese banquete para Navidad que preparamos, no es para que nos atragantemos nosotros, también es para darle a Dios y decirle al Señor, Señor, con este gran banquete, yo celebro que un día viniste al mundo, porque es una celebración. Y hoy pasa desapercibido, lamentablemente, este tiempo. Y muchas veces me da mucha pena que hay muchos que se van por el lado de decir, no celebramos la Navidad porque el 25 no fue cuando nació Jesús. Estoy de acuerdo en las fechas. Lo que creo que estamos cerrando es desaprovechando el momento donde todo el mundo está haciendo algo que ni siquiera sabe para qué lo hace. Es el mejor momento para ponerle la conciencia a las personas y decir, vos estás haciendo esto porque es Navidad y Navidad es Jesús, Navidad es el Evangelio de Cristo, Navidad es que Jesús vino al mundo, eso es lo importante. Y ahí es donde tenés que poner el foco. Y este es un precioso tiempo para poder predicar el Evangelio. Tenemos que hablar y predicar el Evangelio como a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces este es un tiempo propicio para decirle al mundo, a nuestros familiares, amigos, Jesús nació. Jesús verdaderamente nació con un propósito, vino a este mundo y vivió y murió con un sentido y con un significado. Entonces nosotros acá tenemos que resaltar, como hizo Juan, en el principio que era el Verbo. Y el Verbo era Dios, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, de su plenitud, dice más adelante, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esto lo leen en Juan capítulo 1, 14 al 16. Entonces, la eterna palabra de Dios
tomó forma humana y así el divino Hijo de Dios, quien no tiene origen y nunca comenzó a existir, como Malaquías lo profetizó, y era Dios, pero también estaba con Dios, se hizo humano. Y al hacer esto manifestó la gloria de Dios como nunca antes se había visto. Y ese es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, este es el tiempo en el cual nosotros estamos poniendo el ojo en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio del Señor Jesús, en las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué es lo que deseamos para las familias de esta ciudad, para las familias que nos escuchan o cuando predicamos el Evangelio? No solo en la congregación, en las casas. Nosotros queremos que consideren a Cristo Jesús, en primer lugar, como ese niño Jesús que nació y que vino a salvar al mundo de sus pecados. Pero también a ese niño que se llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios habitando en medio nuestro. Y eso es lo precioso, que cuando nosotros tenemos a Cristo, lo que hace Cristo, cuando Cristo está en nosotros, Él habita en nosotros, en sus hijos. Y verdaderamente ahí estamos vivos, verdaderamente ahí nuestra vida tiene sentido, verdaderamente ahí se nos abren los ojos, verdaderamente comenzamos a ver tal cual es esta vida, este mundo, con qué propósito. Se nos abren los ojos cuando antes estábamos ciegos. Cuando no tenés a Cristo y cuando Cristo no te ha salvado, no te ha rescatado, no obedeces a Cristo, no estás en Él, estás viviendo ciego. Estás viviendo ciego y a tientas. Y tratás de vivir de la mejor manera posible y de pasar este tiempo de lo mejor posible. Pero ¿sabés qué? El destino es que vas camino hacia un precipicio, vas camino hacia un abismo de horror. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo, cuando te llega, cuando te predican a Jesús, alguien se te pone adelante y la obra del Espíritu de Dios lo que hace es abrirte los ojos para que veas que vas camino al infierno y darte la vuelta para que puedas ver la luz de Jesús y puedas ir corriendo hacia Él. Por lo tanto, querido amigo, querido oyente, que hoy tuviste la oportunidad de escuchar y estar escuchando este programa, sintonizándolo, viéndolo, te ruego que puedas considerar a Cristo, a Jesús, al Mesías, al Salvador, al amado de nuestra alma, aquel el cual dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Todo lo que este mundo corrompido hizo, lo cargó Jesús en la cruz. Lo llevó Él. Nosotros teníamos que estar ahí. Pero Él cargó nuestros pecados y a nosotros Él, cuando creemos en Él, nos da su justicia, nos da su gracia, nos da su salvación y nos da el vivir con Él para siempre. Así que bueno, llegamos ya a unos segunditos más, ya llegamos casi al final del programa, ¿no es cierto, hermano Nico? Bueno, quiero estar agradeciendo a todos aquellos que se han conectado, que han estado mandando mensajes, que nos han estado sintonizando también en vivo. Saludamos a los hermanos que se han conectado de la Iglesia Cristiana de la Gracia, que han estado viendo también este programa. Saludo ahí a Alicia, a Mirta, que se conectaron por el YouTube. Son las únicas que puedo ver. Después mensaje de WhatsApp, como dije al principio, también la familia Baldoni está sintonizando, está viendo o escuchando. Que el Señor les bendiga. Bueno, nosotros somos parte de la familia de la Iglesia Cristiana de la Gracia y en este tiempo hemos estado compartiendo los días domingo a partir de las 10 de la mañana. Hemos estado hablando acerca de el nacimiento de Cristo y de las implicaciones que tiene a lo largo de toda la Escritura ese nacimiento del Mesías Salvador. Pero sería de gran alegría poder ver o conocer a aquellos que están buscando al Señor y que quieren conocer más acerca del Evangelio de Cristo.
Los esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana en esta dirección, Beruti 986. Beruti 986 de la ciudad de Bahía Blanca. Domingo 10 de la mañana tenemos la reunión. Así que bueno, los esperamos ahí. También están nuestras vías de comunicación abierta, el Facebook de Familias Ancladas en la Verdad, el canal de la Iglesia Cristiana de la Gracia, pueden dejar mensajes también ahí. Y nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes a partir de las 16 horas por esta emisora, en su programa que se llama Familias Ancladas en la Verdad. Gracias, Nico, por el tiempo que estuviste ahí en la operación técnica. Gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga y paz del Señor.